Señor les bendiga. Gracias al Señor tenemos de nuevo la oportunidad en que el Señor, en un lenguaje que podamos entender, Él nos dice qué es lo más importante hoy para el ser humano. Y lo más importante para el ser humano es acercarse a Dios. Acercarse a Dios consciente de su necesidad, conscientes también que Él es el gran yo soy. El gran yo soy es el título que se le da a la divinidad. El gran yo soy se le da a Dios mismo. Y también es una frase incompleta, porque Él es el gran yo soy para nosotros. Él es nuestro buen pastor. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sustentador, Él es el Redentor, el sustituto, Él es el gran yo soy. Y el Señor Jesucristo, mediante su evangelio del arrepentimiento, donde Él hizo la paz con Dios por medio de su sangre, Él dice, yo soy. Yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vida. Pero estoy seguro, estimado amigo, que usted ya ha escuchado este evangelio. Y la gran pregunta es, ¿por qué no le cree? Y una de las razones es que no entendemos el lenguaje del Señor. Se dan grandes catástrofes cuando no entiende uno el lenguaje, no entiende qué es lo que le quiere decir. Se me ha dicho muchas veces cuando le he dicho acerca del mensaje del Evangelio a los amigos, dice, se escucha bonito, pero no lo entiendo. Y ese es un verdadero problema para el ser humano. Y aquí leyendo acerca de problemas de comunicación, estaba leyendo de una catástrofe que se dio el 27 de marzo de 1977. Esta catástrofe tuvo lugar en el aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife. Resulta que ese es un aeropuerto muy pequeño, solo puede sustentar a ciertas naves, pequeñas también. Es un aeropuerto mediano. Pero ese día, el 27 de marzo, en el aeropuerto de Gran Canaria, un aeropuerto mucho más grande, se dio un atentado terrorista y entonces se vio obligado ese aeropuerto a desviar el tráfico aéreo hacia ese aeropuerto pequeño de Los Rodeos. ¿Qué sucedió ese día? Algo muy trágico. Los pilotos estaban cansados, hubo trabajo extra para ellos, tuvieron que viajar más tiempo. Lo otro es que había una enorme y espesa neblina en ese aeropuerto pequeño de Los Rodeos. El resultado trágico fue el siguiente. Un Boeing 747 de la aerolínea holandesa arrolló durante su despegue a un jumbo de la compañía estadounidense PAM. Ambos aparatos chocaron y quedaron destruidos en el instante. De 396 ocupantes del vuelo 1736 de PAM, solo 61 lograron salvarse. Y de la aerolínea holandesa no hubo supervivientes. En un total de 583 víctimas mortales. El problema fue un problema de comunicación. El Boeing entendió a la torre de control que podía despegar, pero este piloto tenía como segundo idioma el inglés. Y él entendió que podía despegar cuando era un mensaje que le decía, espere, la autopista todavía está obstruida por el otro avión.
y el piloto entendió que podía despegar. La neblina no le permitió ver al otro avión y fue y lo arrolló. Un problema de lenguaje, de comunicación, puede causar resultados catastróficos. En esa ocasión, 583 personas perdieron la vida. Quiero invitarle a abrir nuestras Biblias en el capítulo 8, versículo 43 de Juan. Capítulo 8, versículo 43 de Juan. Aquí el Señor Jesucristo tiene un tiempo de estar conversando con los fariseos y el pueblo judío, estar hablándoles que Él es el gran yo soy, Él es la esperanza, Él es el sustituto. Solamente a Él se pueden acercar el hombre y la mujer para poder ser salvos. Y el Señor Jesucristo llega a un punto en el versículo 43 que hace esta declaración y se lo dice a voz en cuello a ellos. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Ese es un verdadero problema. El Señor Jesucristo trata de hablar y de buscarle a estos hombres y predicarles las buenas nuevas. Lo que el Padre le había dicho a él. Dice, yo no digo nada ni hago nada si el Padre no me lo dice. Yo soy de arriba, ustedes son de abajo. El Señor Jesucristo tiene tiempo de estarle diciendo, con mucho amor y misericordia, y llega a la conclusión, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y esto tiene resultados catastróficos. ¿Qué significa esta frase que el Señor Jesucristo le dijo? Durante esa catástrofe aérea, la neblina causó interferencia para remarcar el mensaje de la torre de control de decirle, detenga el avión. Los investigadores descubrieron que hubieron varias causas. Las personas estaban cansadas, las que piloteaban el avión, pero la neblina impidió verse, pero hubo unos cuantos segundos de interferencia que no permitió mandar un mensaje correcto. Así que el Señor Jesucristo le dice a estos hombres, y le dice a aquella persona que no entiende el Evangelio y que no ha querido obedecer a la voz del arrepentimiento que el Señor quiere que el hombre y la mujer tengan, dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Esto no es más que, ¿por qué no quieren escuchar? ¿Por qué no pueden aceptar? Y el aceptar no es un problema intelectual, porque el Señor ya ha hecho intelectualmente que usted y yo entendamos que el ser humano no es eterno aquí. Usted puede embellecerse, puede lograr que su salud se mantenga durante algún tiempo, pero usted será como la noche sigue al día. Usted será un habitante de uno de los cementerios o lo tendrán en un jarroncito cremado. Un día llegará. El hombre no puede vivir eternamente en esta tierra. Así que intelectualmente sabe que sus días están contados. La palabra del Señor lo remarca en Hebreos 9:27. Está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Eso echa por tierra las falsas doctrinas que dice que usted puede volver a reencarnar en animales o en plantas o en otra persona. Así que intelectualmente usted sabe, solo que no puede aceptarlo ni quiere aceptarlo. El Señor le ha dado la capacidad intelectual para entender el Evangelio, pero no quiere escucharlo. Entonces, ¿cuál es el problema para que usted no entienda el lenguaje de Dios, en que le ha dejado escrito el Evangelio y en el que le predica por medio de la predicación del Evangelio? El problema es la respuesta de su corazón ante el mensaje de Dios. El problema está adentro de usted. No quiere entender.
cierra sus oídos. Y el Señor, versículo 44, dice el Señor Jesucristo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué palabras más fuertes? Son palabras fuertes. El Señor Jesucristo dice: el problema por el cual ustedes no entienden el Evangelio es porque son de abajo y vuestro padre es el diablo. Vuestro padre no es Dios, sino que vuestro padre es el diablo. La incapacidad humana para entender y escuchar la voz de Dios, esa es la razón principal. Y son palabras duras, estimado amigo, pero salen de la misma boca del Hijo de Dios. Dios mismo dice: no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Y es por eso que no pueden escuchar la voz de Dios. Ese es un verdadero problema. Cuando usted quiere entender algo pero no puede, está la neblina que impide que usted vea la comunicación directa de Dios hacia usted. Es una emergencia. Está el problema que usted no está entendiendo qué es lo que está pasando con su vida. Hay personas que pasan por esta vida tomando decisiones y siguen caminos, y dice el Señor: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay muchas personas que han partido a la eternidad del día de hoy pensando que han hecho lo correcto, y cuando despiertan, se despiertan enfrente de un juicio. Porque su visión, su entendimiento está nublado, no entienden el lenguaje de Dios. Y el Señor Jesucristo les dice aquí a los hombres que en su tiempo se creían los más santos y los más sabios, los que decían conocer a Dios. Si usted lee para atrás el capítulo 8 y el capítulo 7, desde el capítulo 5 usted ve que ellos le dicen a Jesucristo: nosotros somos linaje de Abraham, hijos de Dios. Así como Abraham es hijo de Dios, nosotros también. Y le dice el Señor Jesucristo: sé que son linaje de Abraham, pero no son hijos de Dios. Si fueran hijos de Dios como Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes quieren matarme, hombre que les ha dicho la verdad. ¿Y qué es esa verdad? La verdad es que tenemos problemas serios con Dios. El hombre ha nacido con una incapacidad de comunicarse y entender las cosas espirituales. Es más, en estos momentos usted puede estar pensando ahora mismo: esto es una locura. Por supuesto, el Señor dice en su palabra: para el hombre natural estas cosas son locura. No las puede entender, no puede discernirlas conforme el Espíritu. Pero alabo al Señor, estimado amigo, porque el Señor en su sabiduría presenta el Evangelio de una manera tan sencilla. A usted no le da instrucciones complejas, no hay un mapa y no hay indicios que usted tiene que seguir para ver si logra agradar a Dios y tener la vida eterna y salir del problema que usted tiene con Dios. El Señor dice: arrepentíos y convertíos, volveos a mí. Juan capítulo 6, versículo 27. Hoy en día todo el mundo está ocupado, sobre todo en esta nación. Todo el mundo está ocupado para obtener cosas y para sentirse bien, sentirse contento, sentirse seguro. Aquí el Señor Jesucristo habla, y estas son sus mismas palabras. Dice: trabajad. Capítulo 6, versículo 27 de Juan. Dice: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron:
¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Señor nos bendiga con su palabra. Si usted quiere encontrar una fórmula secreta para esto y compleja, para resolver sus problemas con Dios, porque sí sé, estimado amigo, que Dios le ha dado un instrumento valioso que usted lo tiene en su corazón, su conciencia, le da testimonio que tiene un problema interno con Dios. Y sus acciones también aseguran y le dan testimonio que usted tiene problemas serios con Dios. Y el problema es pecado. El pecado solamente trae como consecuencia acciones que desagradan completamente a Dios. En algunos de los seres humanos el pecado hace que mueran antes de tiempo. En otros solamente los hace morir amargados. En otros los hace morir sin que se den cuenta qué pasó. Hasta que de repente se encuentran a la orilla de la playa de la eternidad y solamente para enfrentarse a una horrenda expectación de juicio. El Señor Jesucristo dice que el ser humano está enfocado todas sus fuerzas y solamente ve su cabeza con los ojos en la tierra para trabajar por la comida. Todas aquellas cosas que producen placeres, pero solamente son temporales. El Señor dice aquí que perece. La comida perece. Algunas veces hemos desarrollado los seres humanos métodos para que la comida dure más tiempo, pero no dura para siempre. Usted puede adornarse y puede acolchonarse de un montón de cosas, pero no van a durar para siempre. Y cuando usted muera no se las va a llevar. Hasta se van a pelear para saber quién se queda con sus cosas. En algunos casos hasta va a dejar problemas. Pero el Señor dice aquí, sino que por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. El Señor Jesucristo es el único que puede darle vida eterna al hombre. Es el único. Desde tiempos inmemorables, todos aquellos grandes emperadores, tiranos, han querido encontrar la fuente de la vida eterna. Napoleón estuvo inmerso en esa búsqueda. Hitler adquirió muchos objetos valiosos que podían tener un acceso a la vida eterna, alargar su vida. Pero el ser humano no es capaz de retener el espíritu en sí mismo. Solamente el Hijo de Dios. ¿Y por qué Jesucristo es el único? Aquí el Señor Jesucristo dice, porque a este señaló Dios el Padre. Solamente en Jesucristo usted puede tener la vida eterna. Solamente en Él. Y posiblemente usted esté diciendo, pues, yo no necesito mucho esto ahora. Yo estoy un poquito joven o gozo de muy buena salud. Es más, mi médico me dijo que tenía una sangre como sangre de niño. No tengo problemas. Pero estimado amigo, el Señor no está hablando aquí de una vida física, sino de una vida eterna espiritual. Somos seres eternos viviendo en cuerpos finitos. Así dice el Señor. Usted es un alma viviendo en un cuerpo. Un día su alma se presentará delante de Dios, su alma inmortal. Y es aquí, Dios ha establecido en su palabra que es aquí, en esta vida, que usted puede ponerse a cuentas con Dios. Solamente en esta vida, porque Dios lo ha dicho así. Y es el título de este mensaje. ¿Por qué no le creen a Dios? Muchas veces usted pone la fe en muchas personas y cree en esa persona. Mire cuántos títulos tiene esta persona. Qué importante es, si Él lo dice, debe ser cierto.
Y muchas veces usted descubre con amargura que esa persona de repente se equivocó, intencional o no intencionalmente. Pero el Señor Dios Todopoderoso, en cuya mano está su vida, dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, que es Jesucristo, el Salvador. Ahora, estimado amigo, Juan capítulo 5, versículo 40. Juan capítulo 5 y versículo 40. Y aún así, la mente y el corazón del ser humano están entenebrecidos. El Señor Jesucristo tiene tiempo también diciéndoles y hablándoles acerca de los planes del Señor para la vida del ser humano. Y el Señor Jesucristo dice esta palabra: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Y la única razón por la cual el ser humano no quiere venir al Señor para tener vida es porque piensa que la vida que tiene ahora es vida. Pero usted se encontrará con consecuencias más allá de su entendimiento cuando usted parta de esta tierra. Y usted se lamentará por no haber creído al gran yo soy. Sí le creyó a hombres o a mujeres, pero nunca le creyó al Señor. Debido a su relación y a la relación del hombre con el diablo, porque dice que todo hombre ha mentido alguna vez. Dice que el diablo es el padre de mentira. La mayoría de los hombres ha matado o ha asesinado de una o de otra manera. Dice Dios que todo aquel que nace en este mundo de manera natural es un pecador. En el capítulo 3 de Romanos da una descripción tan clara acerca de lo que es el hombre. Capítulo 3 de Romanos, versículo 10. Dice así la palabra del Señor: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. ¿Qué dice aquí el Señor? Que el hombre no considera a Dios como su superior. Ahora el hombre es Dios. Es por eso que el ser humano sin Dios, que el ser humano que no ha querido creerle a Dios, dice: ¿cómo se atreve a decirme esto? ¿Cómo se atreve a decirme que soy hijo del diablo? Usted lo puede ver ahí más adelante, que al Señor Jesucristo, cuando dijo esto, a los de su nación y a los más religiosos, tomaron piedras para poder apedrearlo. Y dice: a mí que les he dicho la verdad, para que vengan a mí y tengan vida, ¿no quieren creerme? El Señor Jesucristo más adelante dice: yo no he venido en mi propio nombre, he venido en el nombre de mi Padre. Si alguno viniera en su propio nombre, a ese sí le creerán. Y es que es difícil entender la comunicación de Dios cuando la neblina del maligno ha cubierto nuestro corazón y lo llena de orgullo, de tal manera que eleva nuestro propio ego hasta creernos Dios, de tal manera que podemos y disponemos de decisiones que no somos dueños de nuestros actos. El Señor Dios Todopoderoso dice que el problema del hombre es que se ha vuelto inútil por la enfermedad del pecado. Y es por eso que usted no entiende.
Es por eso que no entiende la voz de Dios cuando le llama al arrepentimiento. Es por eso que no tiene ni una grisma de arrepentimiento ni sentimiento de por qué usted ha ofendido a Dios. Y las consecuencias son catastróficas. Se lleva de encuentro, y la primer vida que se lleva de encuentro con consecuencias eternas es su vida. El Señor no quiere eso. Dice Dios que Él no quiere la muerte del que muere. Él quiere que todos los hombres vengan y se arrepientan. Pero también es consciente el Señor que al igual que una serpiente hay veneno dentro de nuestros corazones. Y si es cierto, algunas veces tenemos la capacidad todavía por la gracia de Dios de hacer ciertas cosas buenas, pero sabemos que el problema no está afuera, el problema está en nuestro corazón. Las cosas que pensamos y cómo justificamos nuestra propia conducta dan testimonio acerca de lo que dice Dios. Todos se volvieron inútiles y no hay temor de Dios en sus corazones. Ahora, ¿qué hacer con esto, estimado amigo? ¿Qué hacer con esto? Versículo 29 del capítulo 6 de Juan. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quiere usted resumido el Evangelio? Cree en el Señor Jesucristo. Créale a Él. Pero para creer se necesita más que solamente un sentimiento o una emoción. El Señor Jesucristo, cuando les habla estas palabras en el capítulo 7 y en el capítulo 8 a los de su nación, dice la palabra del Señor que después de que escucharon todas estas cosas, muchos creyeron en Él. Pero después de que le dijeron que creyeron, el Señor Jesucristo dice: en esto conocerán si son mis discípulos, si escuchan mi palabra y la obedecen. Aquella persona que entiende el Evangelio también entiende que es un pecador y que tiene una deuda impagable con Dios. Y como resultado de la gracia de Dios que Jesucristo subió a la cruz para pagar el precio por su maldad y resucitó de entre los muertos, usted se acerca a Cristo y pide perdón por sus pecados, que los perdone en el nombre del Señor, y después de eso el Espíritu Santo viene a vivir y a morar permanentemente en usted. ¿Y sabe cuál es la nueva naturaleza de esa persona? Querer aprender y obedecer qué es lo que dice su Padre Celestial. Ahora ya el Padre no es el diablo, es Dios. El Señor Jesucristo le dice a los fariseos: si su Padre fuera Dios, ustedes me amarían y escucharían lo que yo estoy diciendo. Pero ahorita ustedes no quieren escucharme nada porque su padre es el diablo. Escuche bien, estimado amigo. El hombre hace todo para poder llegar al cielo. He hecho varias preguntas a varias personas: ¿y usted cree que puede llegar al cielo? No sé, tal vez, me dicen. Tal vez. Y si cometo este pecado me puedo ir al infierno. Pero el Señor, ¿sabe qué hizo? Descendió del cielo y se volvió un hombre para llevarle a usted y a mí al cielo. Él ya hizo todo. La obra ya no la puede hacer usted. Es por eso que el Señor Jesucristo, cuando estos hombres le responden: ¿qué haremos para hacer la obra de Dios?, lo que le están diciendo es: ¿qué haremos para ganar al cielo? Y estaban acostumbrados a hacer buenas obras para que fuesen vistos bien delante de los hombres y delante de Dios, pero delante de Dios nadie puede ser bueno. Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aún uno, no importa cuánto se esfuerce usted. Por eso que la única obra de Dios que usted y yo podemos hacer es creer en el que Él ha enviado. Pero solamente se puede hacer esto por la obra de la palabra de Dios y el Espíritu Santo.
Dice el Señor, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ruego al Señor, estimado amigo, que usted entienda lo que Dios le quiere decir. El Señor Jesucristo le dice aquí con tristeza en el corazón a los fariseos y a los de su nación, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? En otras palabras, ¿por qué no se dan cuenta que están en un terrible problema y peligro? La obra de Dios es que usted crea en el que Él ha enviado, Jesucristo, Dios hombre, perfectamente Dios y perfectamente hombre, porque el dominio fue perdido por un hombre en el jardín del Edén y por un hombre también fue ganado para llevar por medio de este hombre Dios a los cielos. El Señor Jesucristo en los cielos mantiene esta forma de hombre. Es llamado en la palabra del Señor el Hijo del Hombre. Y hay todavía las señales en sus manos y en sus pies y en su costado del sacrificio que hizo para llevar muchos hijos a la gloria. ¿No le gustaría ser uno de ellos usted? Tiene que creer en Él. No hay obra que pueda hacer. La obra de Dios es que usted crea en el Hijo unigénito de Dios. ¿Quiere usted creer? Es la pregunta que se ha hecho a los hombres por los siglos de los siglos. Y digo siglos de los siglos porque han pasado más de 2000 años. Esta es la obra de Dios. Continuará el Señor diciéndole, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no lo entiendes? Vamos a orar. Señor, entendemos, Padre, que has esperado muchos años por nosotros. Muchos de ellos cuando estábamos niños, Señor, tú te revelaste delante de nosotros por tu palabra. Algunos de nosotros, Señor, escuchamos tu palabra durante muchos años. También, Señor, como alguien rebelde, decidimos no acercarnos, pero entendemos que ha sido por nuestra propia naturaleza y hemos tomado las decisiones pensando, Señor, que estamos haciendo bien. Tú nos declaras aquí palabras duras, Señor, que por ser pecadores nos convertimos en hijos del maligno, pero tú no quieres eso. Y has enviado a tu Hijo para salvarnos, Señor, de esa consecuencia eterna que es el infierno, la separación de todo aquello que es bueno, santo y justo, de aquello que tiene deleite y gozo, Señor, en un lugar de castigo, porque nunca tendrás a un ser humano allá en tu presencia obligado de que esté allá contigo. Nos has hecho y formado para que te amemos, Señor, voluntariamente. Padre Santo, haz que nuestros amigos entiendan tu lenguaje, Señor, así como un día hiciste por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra que nosotros lo entendiéramos. Sabemos que esto no viene de los hombres, sino que viene de tu misma presencia. Manda tú esa fe, Señor, y esa inquietud en el corazón, porque el problema no es intelectual, porque el Evangelio, Señor, es poder tuyo para salvación a todo aquel que cree. Padre, y lo más hermoso de esto es que tú no haces acepción de personas. Para ti no hay uno más malo o más bueno, más bonito o más feo, sino que a todos los seres humanos nos tienes amor y compasión. Padre, manifiéstate tú con tu poder, porque siempre, Señor, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el gran yo soy. Padre, gracias, Padre, por esta hermosa palabra de salvación que tú has dejado a nosotros los hijos de los hombres. En Cristo Jesús. Amén.